Bueno, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Estoy con Julio Moreno. Muy buenas noches, Julio. Muy bien, Andrés, ¿cómo estás vos? Gracias ¿Bien? por estar aquí. Después de los feriados, después del fin de semana, después de los frentes electorales. Después de todo, después del Día del Padre Después también. del Día del Padre. Así que todo bien. ¿Se puede hablar de economía post armado de frentes con Sí. miras a octubre? Sí, se tiene que hablar. Ya pasó el cambalache ese que fue que quién va con uno, quién va con otro, Sí. en donde sí, obviamente lo que tenemos que pensar es que la ideología está menos uno, lamentablemente, pero bueno, ya se armaron los frentes, ya los candidatos tendrán que empezar a explicarnos qué es lo que van a hacer, qué quieren, qué país queremos y hacia dónde vamos. Aparentemente todos estos días estuvimos pensando que si uno va, otro no va, pero ahora los problemas son los que tenemos, los que vivimos. Quizás este veranito, hasta las PASO, hasta quizás las elecciones, se pueda mantener de alguna manera. El dólar estable, las acciones subieron positivamente. Sí, porque el planteo acá, lo que importa fundamentalmente en la economía es la tranquilidad, la estabilidad y la confianza. Son temas que hay que tenerlos muy claros. O sea, si vos no tenés confianza, no vas a invertir. Si vos no tenés estabilidad, tampoco vas a pensar en que vas a hacer una inversión en el mediano y largo plazo. Entonces, el planteo es decir, bueno, ¿qué candidato, en este caso, me garantiza y qué va a hacer? Hoy sí tenemos el veranito como te acabo de repetir, tenemos un dólar medianamente quieto. Eso significa que el dólar esté quieto, que los precios no van a subir, o por lo menos la inflación se va a controlar de alguna manera. Entonces te da la tranquilidad de que ese 3,1 del mes pasado quizás siga bajando y no va a ser esa desesperación, esa locura por comprar o por vender o irse a dólares. Sabemos que se va a pasar eso. Ahora, el esquema es decir, bueno, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Los problemas son muy serios, no son problemas fáciles de resolver, pero bueno, ahora estamos quizás obnubilados con los nuevos candidatos, pero acá el planteo, y hay que pisar la tierra concretamente, a ver qué es lo que pasa y qué es lo que viene. Inflación, tasas de interés, bueno, obviamente el dólar, la cotización del dólar, el desempleo, la pobreza, son todos temas que tenemos que ir planteándolos. Ahora, vos me decís de los mercados. Yo también tengo claro de que sí, los mercados son interesantes, que haya bajado, o por lo menos el dólar haya bajado un peso o lo que fuere, las acciones se cotizaron, pero el mercado no es el que define una elección. Eso es importante que lo tengamos claro. Cuando hablamos del mercado podemos decir, bueno, sí, la gente que tiene dinero para invertir, los inversores, la plata que está afuera, la plata que está en los colchones, todo eso sí. Pero ahora hay que ver qué soluciones damos a la gente que no tiene trabajo, la desocupación, la pobreza. Ahí es donde yo quiero escucharlos a los candidatos. Lamentablemente, tengo que decirlo, que magia no hay. Nada. Magia no hay. No, magia no hay nada en absoluto. Yo hace poco hice un estudio de lo que pasó en la crisis del 2001 y bueno, la salida a la famosa convertibilidad, el famoso 1 a 1, ha traído consecuencias, trajo en su momento consecuencias muy graves. La salida del 1 a 1 que trajo, como había muchísimo dinero en bancos, trajo el famoso corralito, que no se podía sacar plata de los bancos, los pagos se podían hacer a través de tarjetas o de cheques, pero dinero en efectivo no se podía sacar. Te quiero preguntar ahí respecto de esa salida de crisis que fue parte, digamos, del plan que hizo Menem Cavallo. En el momento que se implanta el sistema 1 a 1, ¿era porque también veníamos de una hiperinflación? Veníamos con un proceso. Menem, no nos olvidemos que el gobierno radical de Alfonsín tuvo que sacrificar unos meses de su mandato porque lamentablemente no podía llegar a la fecha, justamente porque se le estaban escapando. Al 10 de diciembre, el famoso 10 de diciembre. Y el 9 de julio asumió Menem. Exactamente. ¿Por qué? Porque las variables macroeconómicas no les estaban dando, entonces tenía que venir el nuevo presidente ya electo. Ahora, Menem pasó un periodo muy serio de inestabilidad hasta que llegó Cavallo. No nos olvidemos que le dieron a Bungibor el Ministerio de Economía. Rapanelli, ¿te acordás? Rapanelli, o sea, todo eso es historia, obviamente. Pero el que vino y puso un poquito de tranquilidad o de estabilidad fue Domingo Cavallo, que con su famoso plan de convertibilidad, el 1 a 1,
en donde un dólar valía un peso, hubo una devaluación, el dólar en ese momento se cotizaba a 80 centavos, o sea que de entrada ya hubo una devaluación de casi un 20 y pico %. Sí. Entonces todo eso hace de que el dólar se mantuvo, tuvimos periodos de crecimiento, pero ¿qué pasa? A los pocos años de ese 1 a 1, como somos, digamos, que no cumplimos las leyes macroeconómicas, empezamos a gastar más. Ahí está. El dólar se fue, o sea, teníamos un dólar que no era competitivo, nos invadieron con productos importados. Ahí está. Entonces todo eso hace que lamentablemente ese 1 a 1 que teníamos no nos sirvió. Entonces el planteo y el dilema era si salíamos o no salíamos de la convertibilidad. Y era la gran discusión, ¿no? De que ahí fue, Menem quería buscar su famosa reelección, y que ganó fue de la Rúa. Sí, y sí. el planteo de la Rúa era cómo salimos o no salimos, eran las grandes discusiones. Las grandes discusiones. Si salíamos del 1 a 1 o no salíamos del 1 a 1. Y otra pregunta ahí. La salida fue lo traumático, porque en realidad no se supo salir. Mirá, para que tengamos una idea, se estaban pagando intereses de plazo fijo a tasas exorbitantes, todo el dinero estaba en los bancos, y el planteo que había que tener una decisión política muy fuerte, decir, bueno, se cierran los bancos, hasta vemos cómo vamos a hacer, no hay más dinero en circulación, porque el dinero también generaba inflación, entonces se cortó de alguna manera todo eso con el famoso corralito, después vino el corralón, se sale del 1 a 1, pero no lo hace de la Rúa, no nos olvidemos que la Rúa también abandona el gobierno no muy buena, de buena forma, y asume en ese periodo, tuvimos los 5 presidentes en casi 10 días, la última que es que de descatar de Rodríguez Sá, cuando declara el default de la deuda, y por supuesto el aplauso de toda la Cámara Legislativa que se había declarado el default, que bueno, las consecuencias. Llegó Duhalde y le dijo, señor, tiene que dejar el poder. Y bueno, Duhalde después agarró, como no tenía apoyo por parte de los gobernadores, se fue, pero ya había declarado el default. Entonces vino Duhalde con Remenenikov. Remenenikov fue el que hizo los ajustes. Que había sido el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y Remes, bueno, hizo la devaluación, una devaluación muy fuerte, estábamos hablando de 1 a 1, y el dólar se fue a 4 pesos. Sí, a 4 pesos. O sea que estamos hablando de un 400%, no estamos hablando de un 20 o un 5%. 400%. Que después bajó a 3 pesos, pero bueno, con ese dólar nos permite tener un dólar competitivo, que fue como agarra el primer gobierno Néstor Kirchner. Que le preparan, digamos, a Néstor Kirchner. Le arman todo el trabajo, para darte una idea, todo el trabajo sucio que tenía que hacerse en la economía, lo hizo Remes, que después lo premian y lo mandan de embajador a Europa. Y agarra, lo llaman ahí a Labaña también. Labaña, y Labaña ya empieza a tener ordenado. ¿Y qué hace Labaña? Replantea, una de las cosas muy fuertes que hizo Labaña es replantear el pago de la deuda de Argentina. La quita, la pasa, o sea, le pasa los vencimientos a varios meses y años, y por supuesto le sube la tasa de interés, depende de las financiaciones que hacen. Entonces eso le permite a Argentina no pagar intereses o pagar poco interés. Entonces, en definitiva, al no pagar esos intereses y tener acomodada todos los servicios de la deuda, eso permite que Argentina empiece a crecer y bueno, gana Néstor Kirchner la elección. Y con la soja que en ese momento era 600 la dólares soja la tonelada, empieza la soja a hacer un boom, digamos, de compra. Exactamente, estábamos hablando de 600, 700 dólares la tonelada, cosa ahora que hoy está muchísimo menos, casi 350, la mitad. Entonces aprovecha todo ese veranito, el ajuste. Y hablábamos, ¿te acordás que hablábamos perfectamente? Que se llegó a hablar de superávit fiscal. Superávit fiscal, no, y superávit monetario. O sea, habían los dos superávit, los dos superávit gemelos. El de cuenta corriente y el... Exactamente, se exportaba más. Se exportaba más que lo que se importaba y se gastaba menos de lo que se recaudaba. Menos de lo que se recaudaba. Entonces los dos requisitos, los dos superávit gemelos y el dólar competitivo, y eso obviamente ha contribuido a que Argentina empiece un proceso de crecimiento muy fuerte, que fue solamente en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Porque lo que se le achaca, digamos, a Cristina es que cómo puede ser que habiendo tenido esa situación económica,
entregó Bueno, el gobierno con no sé cuántos puntos abajo, ¿no? Ahí el planteo empieza, cuando empezamos a hablar, es decir, bueno, cuando el gobierno gana más o gasta más de lo que recauda, evidentemente tenés que financiarlo con algo, ya sea con emisión monetaria o con empréstito. En este caso, el gobierno de Cristina financió con emisión monetaria. Ajá. O sea, la gran maquinita empezó a funcionar y empezamos con unas inflaciones Ahí hasta un está. 25% anual. Después viene Néstor Kirchner, perdón, Macri. Ya se había muerto Néstor. Ya se había muerto Macri. Bueno, pero cuando se muere Néstor, ya se desbarajusta la economía, se cae. Bueno, políticamente será otro análisis que iría de la mano también. De esto, Y bueno, Cristina empieza a gastar de muchísimos más, empieza como lo que dicen gobiernos populistas. O sea, yo lo interpreto. Claro, con la maquinita de hacer dinero para poder. Yo interpreto. La chicona, calcográfica. La chicona. Cuando me preguntan qué es un gobierno populista, le digo, mirá, desde la economía un gobierno populista es cuando gasta más de lo que ingresa. De lo que recibe. Entonces, partiendo de esa definición, vemos cómo dejó la economía y Macri continúa con esta economía. Nada más que en lugar de emitir plata con chicone calcográfica es con endeudamiento. Claro, pagamos la deuda, pagamos todo, entonces se nos abre de alguna manera un cierto crédito en el exterior, nos empiezan a prestar dólares, pensábamos que la tasa baja que íbamos a tener, el equipo de Macri pensó que la tasa baja le iba a durar toda su gestión para poder ser reelecto, como no tenía mayoría parlamentaria y demás, los ajustes no se podían de alguna manera hacer. Entonces, cuando empezó a caer, a aumentar la tasa de interés, Argentina pierde el crédito. Y ahí es donde nos encontramos con esa situación. Ahora estamos en una situación en donde hemos pedido al Fondo Monetario, con todas las exigencias. La historia de Argentina no tiene buenos recuerdos del Fondo Monetario Internacional, pero es el único que nos prestó plata. Claro, y a una tasa que es una mucho tasa más baja de la que el mercado financiero tiene. Si nos ponemos a pensar, decir, bueno, el Fondo Monetario te presta plata, como cualquier persona que te presta plata te dice, bueno, yo quiero que me devuelvas tanto en tal lugar, en tal momento. O sea, es como cualquier otra persona, cualquier prestamista, cualquier banco o cualquier cosa. Nada más que te dice, bueno, flaco, devolvémela. No, tenés que hacer bien los deberes porque si no, no me vas a devolver nunca. Es así. Ahora, hoy la situación es así, hoy se empezó a hacer los ajustes, no se termina de hacer los ajustes. Este año tenían que tener un superávit, o sea, cero, o un déficit cero. El año que viene se tenía que aumentar un superávit de un 1%, o sea, seguir con el ajuste y después ver cómo se paga la deuda, porque tampoco tenemos la posibilidad de decir cómo vamos a refinanciar la deuda. Son como 45.000 millones por año. Pero ahora el planteo es, yo te digo, ¿cómo vamos a pagar la deuda si no tenemos producción? La economía está estancada. Ese es el desafío de las fórmulas hoy. El desafío y lo que yo quiero escuchar de los candidatos es que me digan cómo vamos a pasar de una matriz netamente que genera empleo público, porque es lo único que ha generado el empleo público, a una matriz netamente productivista de la actividad privada. Claro. Es pensar en un modelo desarrollista. No, llamémosle desarrollista, un modelo de un país normal. Un país normal, sí, bueno, ¿quiénes generan la riqueza? Digamos que ese es el milagro que esperamos, Julio, todos. Bueno, es que eso lo que yo quiero es escuchar. Tenés razón. Quiero escucharlo. Quería mostrarte, que compartas, porque Javier Cornejo nos dejó un video del doctor Giuliano, porque vos lo conocés muy bien. Pero, señor director, si lo tiene, porque explica algo de lo que está pasando con la deuda para que lo podamos comentar. Con todo gusto, sí. ¿Y quién se perjudicó? Se benefició el Tesoro, porque solamente le crecieron 11 y no 56.000 millones. Pero se perjudicaron los acreedores. ¿Y quiénes eran los acreedores? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el Banco Nacional, toda la deuda intraestado. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno, está haciéndole tragar al pueblo argentino a través de sus instituciones, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que fue el chiste que venía de la época kirchnerista, ¿no?, fue el que recogió cuando se le pagaba privilegiadamente a los acreedores externos, se lo hacía tomando reserva del Banco Central, se lo hacía tomando plata del ANSES, se lo hacía tomando plata de los bancos oficiales, con el Banco Nación a la cabeza, que tenía hasta el 40-45% de su cartera prestada al Estado.
Es claro, así cierran las cuentas, porque yo muestro un Estado que no se endeuda tanto, porque la deuda se la estoy pateando a los organismos nacionales colaterales. Con el Banco Central a la cabeza, que por eso el Banco Central aumentó su deuda, que la tiene ahora entre 75 y 80 mil millones de dólares. O sea, se hizo un traspaso de deuda en cabeza del Estado Central hacia los organismos laterales, empezando por el Banco Central, que, insisto, es la clave de todo esto, porque el Fondo Monetario, fíjate, que interviene de emergencia, no por la crisis del Tesoro, por la crisis de las LEBAC del Banco Central. El problema del sobreendeudamiento Macri le explotó por el lado del Banco Central y no por el lado del Tesoro, lo cual hace que esto, como es lógico, el hombre medio no entiende nada de esto, no se lo explican, lo confunden todo lo que es posible y además le venden la expectativa de que no, que las cosas están mal, pero vamos, un poco repiten el eslogan menemista, estamos mal pero vamos bien. No, esa sería la situación. Decime, pero por supuesto que todo esto es un avance, sigue viendo danza de bonos, los bonos te seguimos pagando. El festival de bonos es permanente, porque es permanente. Vence un bono y se renueva por otro. Inmediatamente. Sí, es la innovación total. Y en los porcentuales siguen estando por encima del 70%. Bueno, la deuda en pesos efectivamente está batiendo récord en la Argentina y en el mundo. Fíjate lo siguiente, ¿a qué debe su supervivencia y la tranquilidad, entre comillas? Ahora leemos todos los días, desde hace 2 semanas, que el dólar está calmo, porque el dólar se estabilizó en un entorno mayorista-minorista que va de los 46 a los 44 pesos. Caramba, parece que eso prima facie va bien, ¿verdad? Se estabilizó el dólar. Sí, pero se estabilizó el dólar con tasas de interés del más del 70%. ¿Por qué? Porque los acreedores financieros, fondos de inversión y bancos, aplican a rajatabla la carta extorsiva. Le dicen al gobierno, ¿ustedes quieren dólar calmo? Perfecto. Les cuesta 70 y pico de tasa de interés mensual. Y esta es la ecuación de canje. ¿Me das más tasa o me voy al dólar? Para que no sube el dólar tengo que darle más tasa. Consecuentemente, toda la artillería ahora del Banco Central está puesta en que las LELIQ sigan pagando un piso del 70% anual de intereses. Esto es lo que me da a mí un dato que va variando, ojo, se va moviendo todos los días porque la tasa no es la misma, ni el mix de vencimientos es el mismo, pero que no baja de los 3.000, 3.300 millones de pesos por día, que solamente el Banco Central está pagando de intereses. Yo había hecho un cálculo que llegaba a los 3.500 porque lo calculé a 74%, ahora está en 72, 71, pero los valores... Claro, sí, están altísimos. Escúchame, el año pasado, hasta que estuvo Sturzenegger en mayo, que fue cuando renunció, la tasa de interés de las LEBAC estaban en el 25, se fueron al 27% y estaban clamando de que era una... Ahí lo escuchábamos a Héctor Giuliano, que es uno de los expertos, digamos, en temas de finanzas públicas. Ahí me encantaría preguntarle a Héctor, decirle, ¿hay algún resorte macroeconómico, algo que se le ocurra a Giuliano para salir, Julio, de esta trampa que parece una trampa mortal? No, este perverso, la cantidad de dinero que estamos pagando de intereses, pero el planteo es cómo salís y esa plata que no se vaya a dólares. Claro, pero el por planteo eso, es que puede haber, es decir, confianza para la producción. Salen todos los plazos fijos y se van a dólares. No alcanzan los dólares para pagar toda la cantidad de dinero que hay en préstamos, llamarles LEBAC, LETES, todos los títulos públicos. Entonces, ese es el planteo. Ahora, esto no va a ser de una cosa de un día para otro, salvo cirugía mayor, como yo digo. Claro, entonces, el planteo es decir, bueno, señores, candidatos, o si no sé, si usted no lo quiere explicar, dígame qué equipo técnico tiene usted y en función de eso, que me expliquen cómo vamos a salir. ¿La gradualidad fue un error, vístolo hoy después de 3 años totalmente. y medio? Yo estoy totalmente en contra. Acá hay que hacer, y espero que este gobierno lo haga, una política de shock directamente. Así y salimos.
así como se hizo a la salida de la convertibilidad. Política de shock y se termina. Vamos a estar un tiempo mal, pero el planteo es que vamos a acomodar las variables para empezar una senda de crecimiento. Que mucha gente me dice una situación realmente complicada, grave, pero nadie quiere volver al pasado tampoco, ¿no? Hay una resistencia al pasado porque también lo que vimos es producto de muchos años de desidia y de mala administración. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, ese es el problema también que se achanchan los gobiernos y que se creen que son los dueños del país o que son los dueños de la provincia. Lamentablemente, este tipo de cosas se tienen que solucionar con alternancia, con decisión política y con mucha consenso. En este momento es muy necesario el consenso. Sí. Sin consenso, lamentablemente, no vamos a poder crecer, porque si uno dice que sí, el otro dice que no, ya la vimos a esta película. Así hay que garantizar la gobernabilidad por sobre todas las cosas y la institucionalidad de la Argentina. Y políticas de Estado, fundamentalmente. Aprobar 5 o 6 políticas de Estado que garanticen que se van a cumplir a través de los gobiernos. O sea, se dice, bueno, vamos a respetar esto y este gobierno se compromete con el próximo gobierno. O sea, no solamente hay que hacerlo con el gobierno que ganó o con el sector que ganó, sino con todos los otros gobiernos que firmen un convenio, un compromiso de que se van a respetar esas políticas de Estado. Muchas gracias, Julio. No, gracias por invitarme. Por favor. Bueno, vamos nosotros a una pequeña pausa. Me dicen que ya están acá los concejales de San Lorenzo para hablar de importante municipio que tenemos dentro del departamento de Capital y han hecho, tengo entendido, una ordenanza a favor de la vida y la familia.